Muy buenos días, tardes, noches. Me presento para darle la bienvenida a nuestra exposición de la ley de Gauss y sus posibles aplicaciones orientada a la física. Para la materia física 2, electromagnetismo, con nuestros miembros Carlos Barros, Sebastián Álvarez y Daniel Vargas, quien les habla. Vamos a pasar con una breve introducción. ¿De qué va a tratar esta presentación? Bueno, básicamente la ley de Gauss es una de las cuatro ecuaciones fundamentales del electromagnetismo que fueron propuestas por Maxwell. Esta ley nos permite entender cómo las cargas eléctricas generan un campo eléctrico y cómo éste se distribuye en diferentes configuraciones. A partir del conocimiento de esta ley se pueden simplificar cálculos complejos en sistemas con simetría. La importancia que tiene se extiende a múltiples aplicaciones, tanto tecnológicas como para dispositivos electrónicos, hasta con sistemas más complejos como un sistema de blindaje eléctrico y diseño de materiales. Listo, vamos con el ejercicio 3, el punto 3, que trata sobre el flujo de campo eléctrico. Pues en esta parte del video hablaremos sobre el flujo del campo eléctrico, el cual es un concepto fundamental en el electromagnetismo, evidentemente. Pues primero tenemos que definir el concepto como tal y luego ya pasaremos al ejercicio práctico. Es importante definir los conceptos, saber para qué se usan antes de darles algún uso, como bien ya dije. Entonces, el flujo eléctrico, pues lo que nos va a indicar es cuántas líneas de campo eléctrico atraviesan una superficie. En este caso, pues se representa, flujo de campo eléctrico se representa con una letra griega llamada phi, la cual está en mayúscula. Ahí la pueden evidenciar en la imagen. Y esto nos da una cantidad, por así decirlo, de campo eléctrico, la cual pasa a través de una superficie. Esto se puede ver o se puede ver análogo a como el viento atraviesa una malla o una red. Pues además de esto tenemos la fórmula para calcularla, en la cual E es la magnitud del campo eléctrico, esto está en unidades de Newton por Coulomb. A es el área de la superficie, en la cual pues como bien sabemos un área está en metros cuadrados y el ángulo es el ángulo entre la dirección del campo eléctrico y el vector normal a la superficie. Es decir, nos podemos imaginar una línea imaginaria, sí, nos podemos imaginar una línea que sale perpendicular a la superficie y recordemos que si es algo perpendicular, estamos usando el coseno del ángulo en este caso. Y pues evidentemente es perpendicular, entonces es coseno de cero, por lo que es perpendicular. Entonces coseno de cero va a ser uno y además de esto tenemos que si es paralelo, pues sería 90 grados, claro, y el coseno de 90 es cero. Y listo, ya he explicado esto y teniendo el concepto más claro, vamos a pasar al ejercicio práctico o al ejemplo. Entonces, recordemos que pues, el ejercicio está planteado en este caso por Liefeder, el cual es una aplicación pues, de física que tiene muchos conceptos, muchos ejercicios de práctica, la cual recomiendo a la audiencia. Y este es el ejercicio propuesto. Dice una superficie plana de 2 metros cuadrados está dentro de un campo eléctrico uniforme de 500 newtons por colombios. Punto. El campo forma un ángulo de 30 grados con la normal a la superficie. Y nos preguntan que cuál es el flujo eléctrico principal y más importante, pues identificar los datos que nos están dando. Tenemos que E es 500 newtons por colombio. Y pues recordemos que es la magnitud del campo eléctrico, pues ahí ya nos las están dando en el ejercicio. A, recordemos que A es el área de la superficie, esto está obviamente en metros cuadrados, también nos la dan una superficie plana de 2 metros cuadrados. Y pues el ángulo dicen que forma un ángulo de 30 grados con la normal a la superficie, listo. Entonces simplemente lo que tenemos que hacer acá es reemplazar en la fórmula. Tenemos que la magnitud del campo eléctrico la vamos a multiplicar por el área de la superficie, en este caso es 500 por 2 y por el coseno de 30. En este caso pues sustituimos los valores como bien pueden ver
500 por 2 por 0,86 o 0,866. ¿Por qué 0,866? Porque ese es el coseno de 30. Simplemente con una calculadora podrían comprobar esto, y 500 por 2 da 1000. 1000 por 0,866. Hace falta simplemente correr la coma tres veces a la derecha, ya que son tres ceros, y nos da el valor. En este caso tenemos que es 866 newtons por metro cuadrado sobre colombios. Entonces, esta es la unidad que vamos a utilizar para estos ejercicios de flujo de campo eléctrico. Y el resultado, o sea, el flujo eléctrico en este caso, nos dio 866 newtons por por metro cuadrado sobre Colombia. Ahora voy a explicar con dos ejercicios de aplicación para que se entienda. Entonces, el ejercicio 1 nos dice, imagina una carga puntual de 2 por 10 a la menos 6 coulombs ubicada en el centro de una esfera imaginaria de radio 0,1 metros. Queremos hallar el campo eléctrico en la superficie de la esfera. Entonces, para resolverlo, usamos la forma de la ley de Gauss para simetría esférica. Esta fórmula es E por A, que E representa el campo eléctrico y A el área, es igual a Q la carga sobre epsilon sub 0. Sabemos que el área de una esfera es 4 por pi por r al cuadrado. Reemplazando, nos quedaría 4pi por 0,1 al cuadrado, y eso nos daría un total de 0,1256 metros al cuadrado. Ahora reemplazamos en la fórmula. Ponemos E por 0,1256 es igual a 2 por 10 a la menos 6 sobre 8,85 por 10 a la menos 12. Entonces despejamos E para que nos dé un resultado total de que E es igual o aproximado a 1,8 por 10 a la 5 newton sobre coulombs. Entonces, el campo eléctrico en la superficie es de aproximadamente 180.000 newtons sobre coulomb, o 1,8 por 10 a la 5 newtons sobre coulomb, y radialmente hacia afuera porque la carga es positiva. Lo que vamos a utilizar es E por 2pi por el radio por L, que es la longitud del cilindro, es igual a lambda por L sobre epsilon sub 0. Aquí E representa pues el campo eléctrico, 2 por pi por r por L es el área lateral del cilindro gaussiano, lambda por L es la carga total encerrada, y L, como dije anteriormente, representa la longitud del cilindro. Este se cancela en ambos lados, entonces nos quedaría, despejando la ecuación y para el campo eléctrico, nos quedaría E es igual a lambda sobre 2pi por epsilon sub 0 por L. Reemplazamos los valores. Esto nos daría E es igual a 3 por 10 a la menos 6 sobre 2 por pi por 8,85 por 10 a la menos 12 por 0,1. Esto nos daría un valor igual o aproximado a el campo eléctrico es igual a 5,4 por 10 a la 4 newton sobre coulomb. Así que el campo eléctrico a 10 centímetros del eje del cilindro es de Así que el campo eléctrico a 10 centímetros del eje del cilindro es de aproximadamente 54.000 newtons sobre coulomb, o 5,4 por 10 a la 4, y también apunta radialmente hacia afuera. Con estos ejercicios vemos cómo la ley de Gauss simplifica mucho el cálculo del campo eléctrico cuando hay simetría, especialmente en esferas y cilindros. A continuación me gustaría explicarles la aplicación de la ley de Gauss para conductores e aislantes. Definición pequeña que incluso dimos en la introducción de esta exposición. La ley de Gauss relaciona el flujo del campo eléctrico con la carga encerrada dentro de una superficie cerrada. La fórmula central o general para nuestra ley es la que ven en pantalla. Desenglosada se puede entender de la siguiente forma. En la parte izquierda tenemos el flujo eléctrico a través de una superficie cerrada. El flujo eléctrico es una medida de la cantidad de campo eléctrico que atraviesa una superficie dada. Son como unas líneas eléctricas, como una suerte de flujo, como mismamente su nombre lo dice. Indica un símbolo de integral o una integral de superficie cerrada. Esto significa que la integral se calcula sobre toda la superficie que encierra este volumen. E es el campo eléctrico, es una cantidad vectorial que ya conocemos con anterioridad. dA
se refiere a un vector diferencial de área. Representa un pequeño elemento de área en la superficie cerrada. Es un vector cuya magnitud es el área del elemento y la dirección que le corresponde es perpendicular a la superficie en este punto. QINT es la carga encerrada. Esta representa la carga eléctrica total que está contenida entre la superficie. Y por último, tenemos una constante física que se conoce como la permitividad del vacío o permitividad del espacio libre, depende cómo aparezcan los textos. Su valor es más o menos aproximadamente de 8,854 por 10 a la menos 12. Es una medida de la capacidad del vacío para permitir el paso de campos eléctricos. Para desenglosar un poco más la aplicación de esta ley, vamos a tomar dos aspectos importantes. La primera sección son los conductores. Primero hablemos de los conductores en equilibrio electrostático. En el interior de un conductor, el campo eléctrico es cero. Esto es porque las cargas libres se mueven hasta anular cualquier campo interno. Toda la carga reside en la superficie del conductor. ¿Qué sucede afuera entonces? El campo eléctrico se comporta como si toda la carga estuviera en un punto en el centro. Esto lo usamos mucho en esferas conductoras cargadas. Un dato que me gustaría agregar es que este principio es la base de la forma de la jaula de Faraday, que es justamente la imagen que están viendo, que bloquea los campos eléctricos internos. Perfecto. Ahora pasemos a los aislantes o dieléctricos. Aquí las cosas cambian un poco. La carga no se queda en la superficie, sino que se puede distribuir por todo el volumen del material. Dentro del aislante, el campo eléctrico aumenta linealmente con la distancia desde el centro. Y por fuera, el campo disminuye con el cuadrado de la distancia, igual que con una carga puntual. Las líneas de campo que se observan se atraviesan el volumen del aislante y se extienden hacia afuera. Ese tipo de comportamiento es clave en materiales aislantes como el vidrio o el plástico. De esta forma se efectúa. Para hacer un pequeño repaso, podemos hacer una pequeña comparación. Para el campo interno, en un conductor es cero, mientras que con un aislante crece con el radio. La carga para un conductor se evidencia solo en la superficie. En el aislante está distribuida en el volumen total del objeto en el cual se está efectuando. Así como el campo externo se puede observar una cierta similitud, pero ya vimos que no es tan así. Para finalizar y como conclusiones de nuestra exposición, la ley de Gauss no solamente simplifica el cálculo del campo eléctrico en unas situaciones con simetría, sino que también nos permite entender el comportamiento eléctrico de distintos materiales, como vimos con anterioridad. Si se aplican conductores o aislantes, se obtienen resultados clave para la ingeniería eléctrica, para la ingeniería mecánica, etcétera, etcétera. La física aplicada y el diseño de tecnologías de protección y control de cargas también es una opción donde este tipo de sistemas son muy vistos, sobre todo muy útiles. Esta ley, como bien se ha demostrado, sigue siendo muy fundamental para construir dispositivos modernos. Ejemplos, sensores, condensadores y sistemas de blindaje electromagnético. ¿Eso qué quiere decir? Esta ley es clave para entender el funcionamiento de varios sistemas eléctricos, no solamente de la historia, sino mismamente de nuestra actualidad. Para finalizar, tenemos nuestras referencias de donde extrajimos la información presentada en nuestra exposición. No siendo más, muchas gracias por su atención y que tengan un feliz día, una feliz tarde y una feliz noche.